Bishop Ruiz, do you worry that somebody might kill you? Todo cristiano, según lo anunció Jesucristo, debe estar dispuesto a dar la vida por el seguimiento de Jesucristo. They came by the hundreds to see him. This Toronto Catholic Church is not the kind of place you usually find him. Sweetgrass and sage, and a special mass in his honor. He is Samuel Ruiz, and to much of the world, he's the spiritual mediator in a bloody revolution. Chiapas, Mexico, 1994. The Zapatistas, led by indigenous leaders, revolt. They want education and control over their land. The Mexican government sends in the army. Hundreds are killed on both sides. Bishop Ruiz is asked to mediate. The bishop's diocese is in the heart of Chiapas. His parishioners are poor indigenous farmers. Some say the Zapatista revolution started in his church. I met the bishop here at this spiritual retreat when he visited Toronto. For his work, Bishop Ruiz has been nominated for a Nobel Peace Prize 3 times. But he's also had many, many death threats. Wealthy landowners hate him, and he continues to fight for the rights of the poor and the indigenous. While there's an uneasy ceasefire in the Zapatista revolt, many still see the bishop as the spiritual leader of a revolution, and for that, he's been called a heretic. We're sitting in a library built by the Quakers, surrounded by books about peace. But many of the people who you give spiritual guidance to have little peace in their lives. Why is there so little peace for people like the indigenous people in places like Chiapas, Mexico? ¿Por qué hay tan poca paz entre las comunidades indígenas en Chiapas, específicamente en México? La pregunta, y muchas gracias por ella, tiene una sencilla respuesta. No hay divisiones profundas o luchas entre los indígenas. Y esta situación se da porque nuestro sistema es la causa, hoy día eso es una cosa aceptada por todo el mundo, nuestra sociedad es la causa de la marginación. No hay indígenas marginados o pobres porque ellos quieran serlo, sino porque son despojados por el sistema. Nuestro sistema globalizante homogeneiza, quiere que todos seamos iguales, que todos tengamos un título, for sale, se vende, y no tolera el sistema las diferencias legítimas. Por eso, no solamente en Chiapas, sino en todas partes, el indígena no es aceptado porque afirma su propia identidad. Because of your work with the indigenous communities in Chiapas, some people have accused you of actually planting the seed for the armed revolt, the Zapatista revolt. What do you say to those people who say it's your work that forced these people to take up arms? Es lamentablemente una acusación generalizada que no es moderna, sino desde el tiempo de Jesucristo y desde el seguimiento de Jesucristo por parte de los apóstoles, se les acusó de estar en las revueltas, como Jesucristo mismo fue acusado de generar una revolución. Fue la acusación que recibió Monseñor Óscar Araujo Romero, que él era el causante de la revolución o que apoyaba y ayudaba evidentemente a la revolución armada.
Evidentemente que la acusación fue hecha inclusive antes de que se generara el movimiento armado en Chiapas de los indígenas. Si un mosquito moría en la selva, yo era el causante, yo lo habría mandado a matar a ese mosquito. De manera que estábamos acostumbrados a que cualquier cosa que tenía repercusión en la gente del poder, tenían que buscar la acusación a una acción evangelizadora. How do you feel about the Zapatistas taking up arms? You do not believe in violence. El movimiento se explica por un crecimiento de la acción aplastante y discriminadora creciente hacia el indígena. De manera que cada que había una protesta justa, había una represión, y esa represión iba creciendo. De manera que el levantamiento armado lo entendemos, como ellos lo explicaron, como un llegar a un ya basta, es decir, se nos agotó la capacidad de resistencia. Hay un sistema social violento que causa la muerte, hay una represión hacia la organización social que reclama los derechos, y al último viene una contrarrevolución armada. Pero nadie habla ni de la muerte que genera el sistema violento, ni de las muertes que genera la represión, sino solamente cuando se levanta la gente porque ya no le quedó otro camino. Entonces dicen, ¿y por qué se armaron? La reacción fue con bastante anticipación. Veíamos la represión constante hacia las demandas justas de las comunidades, y al mismo tiempo constatábamos la pérdida de miedo de las comunidades ante la represión. Dijimos, aquí ya llegamos a una situación límite, y fue cuando no era lejos de esperar un levantamiento armado. Por eso distinguimos dos cosas: la falta de aguante de las comunidades a una represión, y al mismo tiempo, y su reacción violenta, y al mismo tiempo su decisión de no tomar el poder. Mientras los otros movimientos en el continente duraron 10, 15 o 20 años para que se iniciaran las pláticas de paz, en Chiapas a los 11 días estábamos preparando el diálogo de paz, porque el indígena no tomó como decisión tomar el poder, sino ver que la ciudadanía participara en una transición para llegar a un gobierno más plenamente democrático. Distinguimos nosotros dos cosas: el levantamiento armado, o sea, el uso de la violencia, y las causas justas. Y en el uso de la violencia, la resistencia que llegó a su límite de parte del indígena. De manera que nosotros entendemos por qué se levantaron en armas, porque llegaron al límite de resistencia. No justificamos la violencia armada, pero sí justificamos y entendemos la defensa, el enarbolamiento de las causas justas. Estamos de acuerdo con las causas justas, no con el medio utilizado. So what else is there about you that forced you to push harder than most people would normally push? You have worked with Indigenous peoples for 5 decades. Take me back to the moment when you began to understand the discrimination against Indigenous peoples. Sobre cómo son discriminados los indios, los indígenas en estas comunidades. Por ejemplo, si se les prohíbe caminar por las banquetas y ese tipo de ejemplos. Puedo poner varios ejemplos. En 40 años de vida, lamentablemente, muchísimos ejemplos han venido a mi experiencia. Por ejemplo, 2 mujeres están sentadas en la banqueta de la calle comiendo cacahuates y tirando, por tanto, las cáscaras allí. En lugar de que una persona le digan, no tiren basura, desde una ventana les echan un balde con agua para decirles que no estén allí. Eso es algo más que discriminación. Voy caminando por la calle
y un muchacho, sin que nada hayan hecho dos indígenas que vienen en sentido opuesto a él, baja y les quita los sombreros y se los tira lejos. O cuando van en el autobús, aunque hayan pagado boleto, porque llega una persona que no es indígena, lo levantan y le tiene que dar lugar al mestizo. Estas y otras formas de discriminación, pero hay algunas mucho más crueles como son asesinatos impunes, etc. Una encuesta en México reciente sobre la discriminación racial. Y uno de los datos impresionantes es que el 46% de la población mexicana estaría dispuesta a organizarse si saben que va a venir una comunidad indígena a vivir cerca de ellos. You have advocated and lobbied for indigenous peoples to go back to their roots, to go back to their own sense of spirituality. Yet at the same time, you believe that it's also important for them to be Christian. Explain the contradiction for me. That seems contradictory. No hay una contradicción actual. La hubo en el pasado una contradicción práctica, porque se juzgó que el evangelio anunciado, al ser aceptado por los indígenas, no podía ser comparado el evangelio ni expresado por las culturas, y se impuso una cultura, la cultura occidental cristiana. Lo que trata ahora de hacerse, evitando ese error del pasado, es que la experiencia religiosa de un Dios conocido por las comunidades haga encuentro a la experiencia religiosa cristiana para que se encarne en su cultura. Bishop, you grew up in a poor family. Can you tell me how that affected your understanding of religion and the role that religion should play in people's lives? Evidentemente que en la base está una educación cristiana recibida en mi familia, pero también el impacto de los amigos y conocidos del barrio donde yo vivía, que era gente humilde y sencilla. Por eso la relación con los pobres nunca me ha costado trabajo, más bien me ha costado trabajo la relación con las clases superiores. Y eso evidentemente prepara para entender mejor el mandato de Cristo de que de los pobres es el reino de los cielos. But many people who grow up in poor homes or grow up without a lot of money don't necessarily develop the kind of commitment that you developed to helping the poor. So what else is there about you, about the society, about the circle of friends that you grew up in that forced you to push harder than most people would normally push? Que por la propia naturaleza, la orientación al sacerdocio es para el servicio y no para el servicio a la gente que está en la cúspide de la sociedad, sino para toda la comunidad humana y particularmente para los más necesitados. De que esta formación evidentemente hace sentir que la pobreza no es resultado de la voluntad de las personas, sino consecuencia de nuestra propia manera de vivir en la sociedad. Many wealthy and powerful people in Mexico don't like you very much. You've survived 4 assassination attempts. Why is your work so threatening? Homeless, rejected by society, taken to Christian homes in Northern Ontario, deprived, robbed, and believed murdered, missing in Muskoka, coming soon on 360 Vision. Your questioning of poverty eventually led you to liberation theology, the belief that religious people must question the systems that allow poverty to continue. Many wealthy and powerful people in Mexico don't like you very much. You've survived 4 assassination attempts. Many of your parishioners have been detained, some have been killed. Why is your work so threatening?
Es una pregunta que no la puedo contestar porque yo no soy teólogo de la liberación. Many people certainly call you a liberation theologist. No, están equivocados. No rechazo la teología de la liberación, evidentemente, pero yo honestamente no puedo decir que soy teólogo, soy biblista. But Si why saliendo is yo de mi casa miro a un hombre prepotente que está pateando a un niño, yo no me pongo a pensar con qué teología le voy a hablar a esta persona para detenerlo. Lo que tengo que hacer es meterme en medio para proteger a ese niño. Si yo me pongo a pensar con qué teología le voy a hablar, ya mató al niño. Entonces, lo primero es la opción. Lo segundo es mirar por qué cosa hizo este niño para merecer el enojo de esta persona y entonces estudiar las causas, luego llegar a conclusión, y eso sería la teología, de manera que lo primero que hay que hacer es la opción, ¿verdad? Es decir, estar del lado del pobre. Y evidentemente que si se concibe que el pobre no es pobre por su voluntad, sino que es resultado de un despojo, nuestra actitud tiene que ser optar por el pobre y estar en contra de la injusticia que genera la pobreza. Conozco que la acción salvífica de Dios no es para esclavizarnos, sino para salvarnos. Por tanto, es liberadora la acción de Dios, no esclavizante. Cristo no vino para generar la esclavitud, sino la liberación. Pero no necesito ser teólogo, sino creer en Jesucristo para ser liberador. Lo que estoy tratando de decir es que esta opción no es personal, sino es una opción oficialmente proclamada por la Iglesia. No es una opción de Samuel Ruiz, es una opción de la Iglesia. Es una parte constitutiva de la misma. O la Iglesia opta por el pobre, o no es Iglesia de Jesucristo. But I need to understand, why is that work so threatening? Evidentemente que la pregunta no es para mí, sino para los que amenazan. Sienten que van a perderlo porque los que están aplastados y dominados tienen conciencia de ser sujetos de la historia, evidentemente que defienden con violencia inclusive su propio terreno, su propia seguridad. Esa es la razón por la cual en América Latina han sido encarcelados, torturados y asesinados la gente que está del lado de los pobres. Y cuando también jerarcas como Óscar Rufo Romero, como Angelelli, como otros incontables han sido asesinados por su opción, por los pobres. You mentioned Oscar Romero. Of course, Romero was killed for his work with the poor. To what extent are you concerned or afraid? Do you worry that somebody might kill you? Cuando la diócesis de San Cristóbal recibió años hace una fuerte emigración de indígenas guatemaltecos por la inestabilidad política en Guatemala, uno de ellos fue escogido y pagado para que me asesinara, y otra persona escogida y pagada para que asesinara al que me iba a asesinar. Pero esta persona tomó un poco de vino y traía bastante dinero y desembuchó o descubrió la situación a su mujer, de manera que yo lo supe por otro camino. Él nunca supo que yo sabía que él estaba señalado y comprado para matarme. Y no fue la única ocasión, encontraré otra. Un segundo momento fue cuando en una reunión de finqueros, o sea, de gente que tiene terrenos, terratenientes, 3 personas decidieron también que yo fuera asesinado. Pero hubo varias personas presentes en esa reunión que nos dijeron de esa situación y yo lo denuncié a las autoridades y las autoridades tomaron medidas para detener esta situación. Todo cristiano, según lo anunció Jesucristo, debe estar dispuesto a dar la vida por el seguimiento de Jesucristo. Que no es una cosa excepcional el que pueda tener una persona amenaza por su fe, por sus creencias. Esto tiene que ser evidentemente la consecuencia de un seguimiento de Jesucristo. De manera que esto es condición de todo misionero y de todo cristiano. De suerte que uno no se tiene que mover por si hay amenazas o no en el cumplimiento del seguimiento de Jesucristo. Sabemos de antemano que si queremos servir fielmente al Señor y si queremos seguir su palabra, no la del mundo, debemos de tener sufrimiento, pero también muerte y resurrección. No puedo decir, sin embargo, que yo tenga tal temple de carácter que
no tenga miedo por esas situaciones. That doesn't Jesucristo, sabiendo cuál era su muerte, tuvo miedo. Estuvo hasta sudando sangre por el miedo que le provocaba el ir a la muerte. Pero no nos mueve para actuar el miedo, sino la convicción. You resigned as bishop in 1999. Does your resignation mean the end of a line of people who were very inspired to work for the poor? There's a huge growth of evangelical Christianity in Latin America, like many other parts of the world. What do you think is the future of the church in Latin America? No es un problema, sino es un reto. Y no es en América Latina, sino en todo el mundo, donde se puede decir que el balance de la religión cristiana en relación con las otras iglesias tiene una disminución. Por ejemplo, el musulmanismo tiene mucho más expansión hoy día que otras religiones, incluyendo también el crecimiento de la religión cristiana. Entonces, el reto es entender que la posesión exclusiva e íntegra de la verdad no está en la Iglesia Católica, sino que ésta tiene que entrar en una relación respetuosa de diálogo con las otras religiones. Eso tiene que hacerse en el continente, tiene que hacerse en Europa, precisamente cuando la emigración, inclusive no solamente de los hispanos, sino de los indígenas, llena Estados Unidos y Canadá, también África y el este está presente en Europa. De manera que en ambos continentes se presenta la urgencia de un diálogo interreligioso. Esa es una urgencia hoy día. Y el Papa Benedicto XVI inicia precisamente en su primera homilía la indicación de que el concilio tiene vigencia y de que se necesita tener una relación dialogante con las iglesias o otras religiones. You resigned as bishop in 1999. Does your resignation mean the end of a line of people who were very inspired to work for the poor? Yo traté de explicar que la opción por los pobres no es una opción personal, sino es una opción que ha definido la Iglesia desde el concilio, de manera que no estamos en una cosa que personalmente siga un obispo, sino es algo constitutivo de la Iglesia. O la Iglesia es Iglesia de los pobres, no es Iglesia de Jesucristo. Una cosa es que se entienda o se siga más o menos esta situación, otra cosa es el que sea o no una orientación profética, iluminadora y permanente de la Iglesia. Thank you so much. It's been nice You're talking very to you welcome. this morning. By your interesting questions and challenging questions. Next week, the end of the Anglican Church in Canada. A shocking new study says people are leaving in record numbers. It predicts by the year 2061, there'll only be one Anglican left in Canada. Join us on the next 360 Vision as we look at why it's happening and what it will take to stop it.